Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis estimados fieles, estamos hoy celebrando el domingo, la misa del Domingo del Buen Pastor, que es una muy bella imagen de lo que es Jesucristo para nosotros. Esa imagen que Él mismo utilizó para hacernos comprender cuál es nuestra relación con Él y cuál es su relación con nosotros, en qué sentido debemos dirigirnos a Él, en qué sentido debemos también ser dóciles a su llamado. Él es el buen pastor, el gran pastor, porque Él es el Salvador. Él vino a esta tierra para, por un lado, enseñarnos el camino, enseñarnos la verdad, y por otra parte, para redimirnos. Este buen pastor que da la vida por sus ovejas, les da el alimento espiritual y los lleva a esos buenos pastos de la iglesia, que son los sacramentos, la doctrina, la enseñanza y sus gracias que Él nos prodiga si nosotros somos buenas ovejas. Es verdad que con Jesucristo esta docilidad es absoluta, porque Él es Dios, porque no puede equivocarse como Dios. Sus palabras son infalibles, son definitivas. Así que cuando nos referimos al buen pastor, que es Jesucristo, estamos hablando de algo que es absoluto. Así que nuestra confianza es ilimitada, nuestro abandono el abandono que tenemos hacia Él también es ilimitado, porque es Dios. Dios no se equivoca, ni puede engañarse, ni puede engañarnos. Pero Él comunica este oficio, esta misión de pastor, de sacerdote, Él que Él es el gran sacerdote, lo ha comunicado de una manera misteriosa también a los hombres que Él ha querido llamar a practicar el ministerio sacerdotal, o incluso episcopal, o incluso papal, es decir, a los papas de la Iglesia Católica, que los ha llamado también a participar a una cierta medida de este oficio de pastores. Pero no es en la misma medida que Él es pastor. Participan los ministros de la Iglesia a esta misión de apacentar las ovejas, pero no tienen la misma autoridad que Jesucristo. No tienen el mismo poder santificador, en el sentido que pueden prever todo, que pueden dar todo tipo de gracias, sino que se limita a veces a ciertas gracias, los sacramentos, tal vez la enseñanza, que es también una gracia de Dios. Pero a veces Dios da otras gracias a nosotros en cualquier momento, y no gozamos forzosamente los pastores de esa gracia de infalibilidad en todos los actos. Normalmente los pastores tienen las gracias suficientes para ejercer bien su misión, para ejercer bien sus actividades, pero puede haber excepciones. Quiere decir que en la historia y hay muchos casos en que ha habido infidelidades. Si comenzamos a hablar de Judas mismo, o bien de San Pedro, que negó 3 veces a nuestro Señor, no es algo que fue siempre la regla. Se puede decir que es una excepción, y a veces rara, si uno la compara con la historia de la Iglesia. Generalmente los pastores han hecho su labor bien, generalmente, pero hay épocas o hay momentos difíciles en la Iglesia. Nosotros estamos viviendo, desgraciadamente, una época difícil, y como una especie de fatalidad, muchos errores se han multiplicado dentro de la Iglesia. Por eso nosotros debemos hacer referencia
a lo que siempre se hizo, a lo que siempre se enseñó, lo que siempre se practicó en la iglesia. Ese es el criterio. Generalmente, que si un pastor nos dijera pues que Jesucristo no es Dios, o que la Virgen María no es la Madre de Dios, o que la Virgen María no es virgen, entonces tendríamos lugar a desconfiar o a desobedecer. Eso es lo que es la excepción, ¿verdad? Pero nosotros debemos siempre ver por qué somos ovejas, por qué, para qué fin. Y si tenemos claro esa misión, también nuestra parte como ovejas, pues entonces sabremos obedecer. Y no somos ovejas en el sentido animal, de que un animal siempre hace lo que lo obligan a hacer. En una persona no es lo mismo. Nosotros debemos obedecer, pero también debemos utilizar un poquito nuestra inteligencia, no caer en esa especie de espíritu crítico excesivo que pone todo en causa o todo en duda. Eso tampoco es bueno. Pero cuando vemos que algo está en peligro en nuestra vida, que podría suceder, en ese caso sí se puede desobedecer. Algo que está en peligro, principalmente en cuestiones de fe, en cuestiones importantes de nuestra vida cristiana. Y así pues hay muchos casos hoy de eso. Vivimos una época difícil, que hasta muchos sacerdotes han escrito libros con doctrinas que no son lo que siempre enseñó la iglesia, que no son lo que enseñó nuestro Señor, que contradicen a esa misión de apacentar a las ovejas, y en lugar de ayudarlas, se las agita, se las perturba y se las debilita en este amor a Dios, en este servicio de Dios. En ese sentido debemos reaccionar, y podría pasar en nuestra vida, y hoy pasa también, especialmente después de este famoso Concilio Vaticano II, que vino a modificar todo lo que la iglesia es, toda la constitución de la iglesia y todas las estructuras de la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando siempre la iglesia hizo la misma cosa. Entonces, Dios puso en nuestra alma un don que es el más grande, se puede decir, que ha puesto en nuestros corazones, que es la gracia de la fe. Y esta fe es un don divino, es como una manera de percibir la realidad, tal como Dios la comprende, como Dios la juzga. Y esta fe es una gracia que nos acompaña si nosotros sabemos corresponder y ser fieles a este don. Y es por eso que nuestra fe nos ilumina en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que yo diga, lo que yo piense. Tenemos esa gracia que está fundada en la enseñanza de Dios, pero que Dios al mismo tiempo nos ayuda a practicarla por la intervención del Espíritu Santo, una discreta intervención. Y nosotros, como también las ovejas, se dan cuenta cuando es el pastor que las llama. Las ovejas desconocen a su pastor. Así que a veces cuando oímos por aquí o por allá alguna reflexión, pues hay cosas que nos inquietan, o que nos parecen raras, o que nos parecen fuera de lugar, o que nos parecen que contradicen lo que ya creemos, lo que ya sabemos. Entonces, ahí hay una reacción muy natural de nuestra fe, como diciendo, cuidado, hay algo que no va, hay algo que no está bien. Aunque sea un amigo, aunque sea un familiar, aunque sea incluso un sacerdote, nosotros nos decimos que hay algo que no está bien. Es esa voz, esa fe que Dios puso en nuestras almas, que es una defensa, que es un don
que Dios nos da para poder seguir el camino del cielo. Es verdad que nosotros no debemos poner siempre en duda todo lo que se nos dice, pero a veces sí, y en una época tan dura, de tanta desorientación como la nuestra, es más común que nosotros seamos un poquito críticos en el sentido constructivo de la palabra, es decir, que en todo lo que hacemos, en todo lo que hace las amistades que tenemos, en las cosas que leemos, en lo que oímos por aquí y por allá, seamos un poquito reflexivos, reflexionemos para que no nos dejemos llevar por aquello que hiere nuestra fe, que hiere nuestro amor a Dios, pero este amor que está fundado en la fe, en una convicción, en una enseñanza, en una doctrina que Dios nos ha dado por la Iglesia. Así que la fe no es algo arbitrario, es algo que yo opino, algo que yo siento, algo que es una manera de ver las cosas. No, es algo más, algo que viene de fuera de nosotros, que Dios nos ha dado, y ya desde nuestro bautismo teníamos esa gracia de la fe. Una fe bien formada, si nos hemos instruido en nuestra religión y conocemos las verdades de nuestra religión, entonces no seremos presa fácil del demonio, del mundo o de nuestras debilidades humanas. Así que tratemos de tener una fe fuerte, pero al mismo tiempo un poco reflexionada. No seamos obedientes en el sentido animal de la palabra, de las ovejas que hacen todo en el sentido del temor o del apetito, sino que lo hacemos porque realmente nosotros hemos escogido de seguir a Dios, de obedecer su palabra y de practicarla. Entonces, en esta bella fiesta del Buen Pastor, vamos a pedirle a Dios que nos conceda esa gracia de ser dóciles a su enseñanza antes que todo, porque esa enseñanza es la que realmente es el camino que Dios nos quiere mostrar, no tanto otras cosas que son tal vez accesorias en nuestra vida cristiana. Es la fe que dirige un poco todas nuestras virtudes, todas nuestras actividades en la vida cristiana son inspiradas y guiadas por una fe, por la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.